Para comenzar con la sesión, queríamos compartir con ustedes algunos comentarios respecto del concepto de visibilidad sin bordes en un escenario mixto de nube o nube híbrida, ¿no? Entonces, bueno, como mencionaste recién, mi nombre es Gonzalo Cabrera y pertenezco al área de preventa de NetScout, siendo NetScout una compañía que desde hace 37 años está en el mercado brindando soluciones de monitoreo, visibilidad y hoy aseguramiento de los servicios de IT. Bueno, quisiera comenzar mencionando tres tendencias y desafíos que están afrontando los grupos de operaciones de IT, ¿no? De las distintas organizaciones alrededor del mundo. El primero es la complejidad que viene a la par de la transformación digital. Ahí, como comentaba Octavio, en la sesión que estuvieron presentes recién con Bingware y Lenovo, este escenario donde tenemos múltiples aplicaciones y servicios en distintos sitios, sin saber muchas veces si esas aplicaciones ya residen en los ambientes propios o en nubes públicas, o dónde está ese servicio, porque se trata de un software as a service que está consumiendo hoy las organizaciones, ¿no? Entonces ahí lo que sucede es que Haití está perdiendo visibilidad con las herramientas tradicionales. Y esto obviamente que no es algo que nos va a enriquecer a nosotros, ¿no? El segundo tiene que ver con que el grupo de IT tradicionalmente era responsable de las aplicaciones de los servicios internos que residían en su infraestructura, pero como mencionamos recién, ahora una parte de las aplicaciones y los servicios ya residen en un ambiente externo. Y por último, ya los nuevos patrones de tráfico. Esos nuevos patrones de tráfico tienen que ver con el entorno que, bueno, producto de la pandemia ha cambiado para todos, y muchos de nosotros han tenido que trabajar desde nuestros hogares, y eso cambió, digamos, haciendo que haya, digamos, explotado, digamos, o ha generado una explosión en el borde de la red. Esa explosión en el borde de la red, lo que, digamos, ha generado es que hay, digamos, dos nuevos jugadores, ¿no? El primero es que podemos decir que hay los usuarios, cuando nos fuimos a teletrabajar en nuestros hogares, hemos ampliado en un número de magnitud, digamos, la cantidad de bordes. O sea, cuando antes había locaciones donde por ahí residían 500 trabajadores, hoy depende del aforo, o en un comienzo de la pandemia, los 500 nos fuimos a nuestras casas. Para el punto de vista de Haití, tenían 500 sitios remotos, donde antes tenían quizás 5, donde residían 500 personas, ¿no? Y el otro punto es el tema de, bueno, digamos, esta explosión que hay de poner las aplicaciones en servicios de nubes públicas, o en servicio, o consumir servicios como software como servicios, hacen que, digamos, desde el punto de vista de IT, ya se pierda la visibilidad, porque tenemos múltiples dominios y esos bordes no los manejamos nosotros. Muchos de esos servicios que se están consumiendo ni siquiera pasan por infraestructura que esté bajo nuestro dominio de administración. Esa proliferación del borde lo que ha causado es una pobre experiencia del usuario. Y acá vamos a comentar algunas de las causas de esa pobre experiencia del usuario, ¿no? Que puede ser, por ejemplo, donde tenemos una mala calidad en cuanto a las herramientas de colaboración, debido a que, por ejemplo, el concentrador de VPN está saturado. Entonces, las herramientas de colaboración que utilizamos en nuestras oficinas, ahora cuando nos fuimos a nuestros hogares, bueno, vimos que digamos, la performance no era la adecuada, ¿no? Y el no tener herramientas para eso, bueno, afecta obviamente la calidad y la experiencia del usuario. Otro de los problemas tiene que ver con cuando migramos a los servicios o las aplicaciones a nubes públicas, vemos en algunos casos, sin generalizar, que hay incremento en las latencias, y el no tener herramientas para ver ese tipo digamos, de escenarios hacen que uno no pueda, digamos, encontrar la causa raíz y generar, digamos, lo que necesita el usuario en cuanto a calidad. Otro de los casos puede ser que digamos, hay una mala calidad en cuanto, o problemas de calidad de servicio en la WAN, y eso afecta no solo digamos, en general a los servicios
contact center, sino que también a quienes nosotros brindamos esos servicios, teniendo que disponer con nuevas herramientas una solución para poder tener visibilidad de los nuevos patrones de tráfico que hemos mencionado. El hecho de tener múltiples dominios con múltiples dueños de esos dominios, lo que resulta es lo que desde hace un tiempo podríamos decir que se define como el dedo acusador, donde tenemos un grupo, digamos, ante algunos problemas, tenemos un grupo de usuarios que, digamos, tienen alguna problemática, se arma un war room o un grupo para encontrar la causa raíz de ese problema, y lo que termina sucediendo es que es como la estrategia de bueno, apuntar a ver quién es el que tiene el problema, y la autodefensa con las herramientas tradicionales, que por lo general están basadas en la disponibilidad, defenderse y no encontrar la causa raíz. Eso lo que incrementa es el tiempo medio de resolución de fallas, que es lo que, digamos, produce, digamos, cuando tenemos inconvenientes, perder reputación, o tener problemas de disponibilidad, o incrementar los costos, o la eficiencia y la productividad de los recursos. Entonces, con la solución que venimos a ofrecer nosotros, lo que hacemos es reducir ese tiempo medio de resolución de fallas. El tiempo medio de resolución de fallas tiene 4 componentes. El MTTI, que es la identificación de la falla, qué está fallando. El MTTK, que es el conocimiento de por qué está fallando, la causa raíz de por qué está fallando. El MTTF, que es, bueno, una vez que yo detecté qué es lo que está fallando, cómo lo corrijo. Y el MTTB, que es como una vez hecho las correcciones, cómo lo verifico. Bueno, en el 90% de los casos, el tiempo de resolución de fallas es muy incrementado debido a este war room, donde cada uno intenta, digamos, defenderse de sus sectores con las herramientas tradicionales, y no puede dar, digamos, un conocimiento de qué es lo que sucede. Con estas herramientas, desde el qué y el por qué, nosotros lo que proveemos es ese MTTK, para reducir ese MTTK desde de horas, días, semanas a minutos. Y después eso va a redundar en que el MTTF y el MTTB va a comprender un tiempo de resolución de fallas mucho menor. Entonces, ¿qué dice la industria a través de estudios, uno de IDC, en cuanto a cuáles son las capacidades más importantes en estos ambientes, digamos, de clouds híbridas que desea la gente de IT? Y el primero está el de tener herramientas de monitoreo de la performance, sobre todo en sitios donde no pertenecen a la infraestructura de mi organización. Entonces, vamos a ver un resumen de cuál es la solución de valor que propone Netscout. Se denomina monitoreo de borde inteligente. Está basado en un concepto de visibilidad sin bordes, donde lo que buscamos es proveer esa experiencia del usuario, no importa dónde está ese usuario, o sea, en cualquier borde, y no importa dónde resida el servicio o la aplicación. Entonces, vamos a proveer una inteligencia profunda de esa experiencia del usuario. Vamos a ir en cualquiera de los casos de los bordes, o sea, ya sea en el hogar, en un sitio remoto, en un sitio central, en un data center, si la aplicación reside en una nube privada, virtualizada, con cualquiera de los vendors de virtualización, o cualquiera de las nubes públicas que están hoy en el mercado. Vamos a poder, digamos, tener instrumentación para poder identificar ese qué y el por qué. Y eso lo podemos hacer para cualquier servicio. Por ejemplo, los servicios de comunicaciones unificadas, que estuvieron, digamos, en mucho uso o explosión en la pandemia. Tenemos, digamos, transacciones inteligentes como para poder detectar problemas, por ejemplo, en las aplicaciones de Zoom, de Webex, de Microsoft Teams, mismo como efectos de calidad sobre contact center o comunicaciones simplificadas de sesiones de telepresencia.
cualquier servicio que esté en contenedores o servicio que esté en on-premise. Lo que proveemos es, digamos, una rica experiencia del usuario, no importa dónde esté accediendo y no importa dónde esté el recurso o la aplicación residiendo. Eso va a permitir tener, digamos, información de qué es lo que está sucediendo para un usuario o un grupo de usuarios, por ejemplo, qué es lo que falló y por qué falló, digamos, lo que nos indicó la herramienta. Entonces, acá vamos a ver un diagrama, ¿no? Donde podríamos decir que esto es lo que obtuvimos en los últimos 18 meses, donde teníamos ahora ya como sitios remotos los múltiples hogares, donde esos usuarios estaban accediendo desde el mismo modo que accedían a los recursos en los sitios de las organizaciones, las oficinas remotas. Digamos, cuando consumen esos servicios que están en la nube o esas aplicaciones de cloud, vemos que no, debido a que tienen el concepto de VPN Split Tunnel, no pasan por ninguna parte de la infraestructura donde yo pueda tener algún tipo de herramienta de visibilidad. Entonces, lo que hemos realizado para mejorar eso es el desarrollo de endpoints que se instalan en esos desktops, en esas notebooks, y eso va a permitir realizar unas funciones de pruebas sintéticas, inteligentes, que va a poder proveerme información, y esa información yo la voy a analizar en profundidad para obtener ese enriquecimiento de la experiencia del usuario. Ya lo venía haciendo también esto en los sitios remotos con nuestras sondas, ahí lo que está indicado como ISNG es el acrónimo de InfiniStream, que son nuestras sondas que teníamos, pero el hecho del desarrollo ahora de estos endpoints, que pueden ser virtuales o por hardware, nos permite hacer estas pruebas transaccionales que nos van a brindar qué y cómo o por qué se ve afectado el servicio, ¿no? Entonces, vamos a obtener desde, digamos, una de las consolas, un dashboard, detectar el grupo o el usuario y qué aplicación está afectada de ese usuario o de ese grupo de usuario, y cuando hago un drill down hacia, digamos, una visibilidad más profunda, voy a identificar por qué es que está lento, por ejemplo, un servicio. Lo que va a reducir ese tiempo medio de resolución de fallas, que es lo que nosotros buscamos para que el grupo de IT después se dedique a resolverlo. Entonces, ahora lo que vamos a ver son dos casos de uso donde, muy comunes en los últimos 18 meses, donde tenemos un usuario en su casa y está experimentando problemas de una interrupción intermitente accediendo a una aplicación de software as a service. En este caso, el caso es Salesforce, pero puede ser Office 365 o cualquiera que esté utilizando la organización. Para eso, la conexión es a través digamos, del túnel, digamos, de la conexión a Internet, no va por el túnel de la VPN, y eso permite que, digamos, si no tengo las herramientas adecuadas, yo no voy a poder tener visibilidad sobre eso. Entonces, con la instalación de ese endpoint virtual en ese usuario, lo que vamos a tener es la forma de identificar el usuario, las locaciones, qué aplicación dentro del usuario está siendo afectada. Entonces acá el caso era que tenía experimentando delays intermitentes y a través del dashboard, acá se muestra gráficamente que sí, la operación de exportación de documentos ve afectado o ve incrementado ese delay. Acá también otra conclusión que podemos sacar es que el Wi-Fi de los hogares no está siendo parte o contribuyendo a este problema, ¿no? Entonces, cuando esto lo paso a un análisis contextual más profundo, ahí lo que se analiza es, bueno, hay parámetros de TCP que el protocolo nos indica que le está diciendo al cliente,
bueno, detenete y no me envíes más paquetes porque no tengo recursos para, digamos, atender esos pedidos, y eso hace que sea la causa de este problema intermitente, ¿no? Entonces, como conclusión, yo con esta información tengo ya la evidencia para contactar al proveedor de ese servicio SaaS y con esta evidencia mostrarle que, bueno, tiene que asignarle más recursos a este servidor porque no soporta, digamos, esta carga. Entonces ahí se identifica el problema y se da la evidencia para que se pueda resolver buscando el qué y el por qué. El segundo caso también es un usuario, digamos, que está teletrabajando desde su hogar, ahora accediendo a una aplicación web, pero basada en la nube, ¿no? Entonces, de vuelta, el usuario está afectado por un problema de delay. Y acá lo que observamos, por ahí se ve muy chiquito, pero hay un problema de delay en la capa de red, ¿no? Entonces, acá identificó qué usuario digamos, o qué grupo de usuarios y qué es lo que está afectando. Por lo que vemos cómo está performando el resto, podemos también inferir que no es un problema del Wi-Fi que está en la casa del usuario. Y cuando hacemos un análisis contextual de esto, lo que vemos es que hay, digamos, un mismatch en el establecimiento de las conexiones TCP, no coinciden la cantidad de SYN y SYNAC, y esto lo que genera es que, bueno, esto está en nube pública, en AWS, seguramente haya que ir a revisar digamos, el balanceador que está en SBPC para, digamos, verificar si no es un problema de recursos o de configuración para, digamos, poder atender la cantidad de sesiones en las cuales se está siendo demandado, ¿no? Entonces, identificamos el problema y sabemos, digamos, por qué está sucediendo ese inconveniente. Entonces, nadie puede, digamos, determinar a ciencia cierta cuándo vamos a volver a la normalidad, cuándo va a terminar la pandemia, pero en algún momento sí va a suceder, y cuando volvamos a nuestros hogares, digamos, esas herramientas, ese usuario, digamos, que estamos hoy teletrabajando en nuestros hogares, vamos a ir a nuestras oficinas y vamos a tener, digamos, las mismas herramientas como para tener las mismas métricas, las mismas experiencias del usuario para poder observarla, no importa dónde esté ese recurso. Entonces, ¿cuáles son, para resumir, las características principales de la solución? Bueno, nos basamos o buscamos la experiencia en cualquier lugar que esté el usuario y la aplicación. Lo hacemos a través del uso de pruebas transaccionales, capturamos el resultado de esas pruebas y las enviamos a una consola donde, digamos, mostramos qué es lo que está fallando. Para hacer una analogía, acá podríamos decir que es el detector de humo. Digamos, hay un incendio y, bueno, con esto detecto que hay humo, ¿no? Y cuando yo me vuelco a hacer un análisis más profundo de esto, detecto dónde está el fuego. Entonces, vamos de un qué a un por qué con herramientas y desarrollos en endpoints y en sondas de captura de paquetes para brindar esta información que lo que va a hacer es reducir el tiempo medio de resolución de fallas y tener lo que todo grupo de IT está buscando, que es una vida más fácil y herramientas que permitan dedicarnos a cosas más interesantes para la productividad, y no, digamos, haciendo troubleshooting y estar en un Word en donde siempre nos vamos a estar, digamos, apuntando ahí con el dedo a ver, bueno, es la gente de red, es la gente de servidor porque dice que anda lento, y con las herramientas tradicionales y sin un borde definido, es muy difícil de llegar a un buen punto. Entonces, hoy desde Netcode somos el único proveedor que puede prever esta posibilidad de tener visibilidad inteligente, y a través de todos los caminos que va desde el usuario de la aplicación, haciendo hincapié en el soporte del usuario cuando está fuera de los recursos propios de las locaciones propias, en sus casas, por ejemplo,
o cuando las aplicaciones ya residen en un ambiente, digamos, de nube pública, o consumimos servicios que están en nubes que no sabemos dónde están, y todo eso, digamos, forma parte de hoy, digamos, el futuro que vamos, en algunos casos ya están viviendo las organizaciones, y en unos no hay ninguna duda que vamos a ir a eso. Entonces, lo que nosotros proveemos son esas herramientas para poder dar una visibilidad end-to-end, no importa dónde está el usuario, y tampoco importando dónde va a ir el usuario a buscar esa aplicación. Muchas gracias.